Durante más de 4 décadas, el mundo vivió bajo la sombra de una guerra que nunca ocurrió, pero cuyo riesgo estuvo presente en cada esquina del planeta. La Guerra Fría fue una confrontación ideológica y geopolítica entre las dos superpotencias emergentes tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin un solo combate directo entre ambos, esta guerra se libró en los campos de la diplomacia, el espionaje y en los conflictos de otras naciones. El poder de destrucción nuclear colgaba sobre todos como una espada de Damocles, manteniendo al mundo al borde de la catástrofe. ¿Cómo fue posible que dos naciones tan poderosas llegaran tan cerca de un enfrentamiento sin lanzarse a una guerra abierta? En este video, exploraremos las tensiones, las intrigas de espías y los momentos en que el mundo estuvo a punto de explotar, y veremos cómo la Guerra Fría definió la segunda mitad del siglo XX. Antecedentes: el fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 marcó el inicio de un nuevo orden mundial. Europa, devastada por la guerra, quedó dividida entre las dos principales superpotencias que emergieron tras la derrota de las potencias del eje, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque estos países habían sido aliados durante la guerra contra la Alemania nazi, sus visiones del mundo eran radicalmente opuestas. Estados Unidos defendía el capitalismo y las democracias liberales, mientras que la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Joseph Stalin, promovía el comunismo y la expansión de su influencia ideológica. Europa se convirtió rápidamente en el campo de batalla ideológico entre ambos bloques. La división de Alemania tras la guerra fue el primer gran conflicto. En las conferencias de Yalta y Potsdam, se acordó que Alemania sería dividida en 4 zonas de ocupación, una para Estados Unidos, una para el Reino Unido, una para Francia y una para la Unión Soviética. Berlín, la capital alemana, también fue dividida de la misma manera, a pesar de encontrarse completamente dentro de la zona soviética. Esta división territorial se transformó rápidamente en una división política. En 1949, las zonas de ocupación occidentales se unieron para formar la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, mientras que la zona soviética se convirtió en la República Democrática Alemana, Alemania Oriental. Este fue el primer ejemplo de cómo Europa se partía en dos bloques enfrentados, el bloque capitalista al oeste, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista al este, bajo el dominio soviético. La división de Alemania no fue un evento aislado. La influencia soviética se extendió rápidamente por Europa del Este, donde gobiernos comunistas tomaron el control de países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Bulgaria. Esta expansión alarmó a Estados Unidos y sus aliados occidentales, que veían en el comunismo una amenaza para la estabilidad global. En respuesta, el presidente estadounidense Harry S. Truman lanzó la doctrina Truman, una política destinada a contener la expansión del comunismo en el mundo. Este fue el punto de partida oficial de lo que sería la Guerra Fría, un conflicto que no se libraría con ejércitos en el campo de batalla, sino con estrategias políticas, económicas y militares en todo el mundo. La carrera nuclear. Una de las características más aterradoras de la Guerra Fría fue la carrera armamentista nuclear. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética compitieron ferozmente para desarrollar y acumular el mayor número de armas nucleares, lo que llevó a una era de incertidumbre global. El concepto de destrucción mutua asegurada, MAD, por sus siglas en inglés, fue la piedra angular de esta estrategia. Si uno de los dos países lanzaba un ataque nuclear, el otro tendría la capacidad de responder con igual o mayor devastación, lo que prácticamente garantizaba la aniquilación total de ambos y de gran parte del mundo. El primer hito en esta carrera ocurrió en 1945, cuando Estados Unidos lanzó las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Esta demostración de poder nuclear hizo que la Unión Soviética, que aún no poseía armas nucleares, acelerara sus investigaciones. En 1949, los soviéticos probaron su primera bomba atómica, sorprendiendo a Estados Unidos y marcando el inicio formal de la carrera nuclear. En los años siguientes, ambos países desarrollaron armas aún más poderosas, como la bomba de hidrógeno, que era varias veces más destructiva que las primeras bombas atómicas. La cantidad de armas nucleares que cada superpotencia acumulaba era aterradora, con miles de cabezas nucleares apuntándose mutuamente, listas para ser lanzadas en cuestión de minutos. El temor a una guerra nuclear inminente se convirtió en una constante durante las décadas de 1950 y 1960, y muchos países comenzaron a construir refugios nucleares como medida de precaución. Uno de los momentos más críticos en la carrera nuclear fue la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962.
La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, decidió instalar misiles nucleares en Cuba, una isla a solo 150 kilómetros de la costa de Estados Unidos, en respuesta a la presencia de misiles estadounidenses en Turquía. Esta fue la confrontación más cercana a una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El presidente estadounidense, John F. Kennedy, ordenó un bloqueo naval alrededor de Cuba y exigió la retirada de los misiles soviéticos. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración mientras ambas superpotencias negociaban una salida pacífica. Finalmente, la crisis se resolvió cuando Khrushchev accedió a retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir Cuba y retirara sus misiles de Turquía. La crisis de los misiles demostró cuán frágil era la paz durante la Guerra Fría y cuán cerca estuvo el mundo de una guerra nuclear. El papel de los espías en la Guerra Fría. En el campo de batalla invisible de la Guerra Fría, los espías jugaron un papel crucial. A medida que las superpotencias evitaban enfrentarse directamente en combate, la guerra de información se convirtió en un componente esencial de la estrategia tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Las agencias de inteligencia como la CIA, Agencia Central de Inteligencia, en Estados Unidos y la KGB, Comité para la Seguridad del Estado, en la Unión Soviética se dedicaron a espiar, infiltrarse y sabotear las actividades del enemigo, en una guerra de sombras que involucraba a millones de agentes y recursos a nivel global. El espionaje durante la Guerra Fría no se limitó solo a la recolección de información, también se convirtió en una herramienta de influencia política, con ambos bandos utilizando espías para desestabilizar gobiernos, organizar golpes de Estado y fomentar revoluciones que apoyaran sus intereses. La doctrina Truman y la política de contención de Estados Unidos buscaban evitar la expansión del comunismo, lo que llevó a la CIA a participar activamente en operaciones encubiertas en América Latina, África y Asia. Una de las operaciones más notorias fue el golpe de Estado respaldado por la CIA en Irán en 1953, que derrocó al primer ministro Mohammad Mossadegh y restauró el poder del Shah, un aliado occidental. La KGB, por su parte, se destacó en la obtención de secretos tecnológicos y militares de Occidente. El espionaje industrial permitió a los soviéticos mantenerse a la par de los avances científicos y tecnológicos de Estados Unidos, como en la carrera espacial y en el desarrollo de armas nucleares. Uno de los casos más famosos fue el de los espías de los Álamos, donde científicos estadounidenses como Klaus Fuchs entregaron secretos sobre la bomba atómica a la Unión Soviética, lo que permitió a los soviéticos desarrollar su propia bomba nuclear mucho antes de lo que Occidente esperaba. El espionaje también tomó la forma de dobles agentes, personajes que trabajaban para ambos bandos. Uno de los más famosos fue Kim Philby, un alto funcionario de la inteligencia británica que secretamente trabajaba para la KGB. Durante años, Philby pasó información crucial a los soviéticos, lo que comprometió muchas operaciones occidentales. Cuando fue finalmente descubierto en 1963, Philby huyó a la Unión Soviética, donde vivió el resto de su vida como héroe. El espionaje aéreo también jugó un papel esencial en la Guerra Fría. Los aviones U-2 estadounidenses realizaron misiones de reconocimiento a gran altitud sobre territorio soviético, obteniendo imágenes clave de instalaciones militares y nucleares. Sin embargo, en 1960, un U-2 fue derribado sobre la Unión Soviética y su piloto, Francis Gary Powers, fue capturado, lo que causó una crisis diplomática entre ambos países. Conflictos indirectos, las guerras de praxis. Aunque la Guerra Fría fue una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias nunca se enfrentaron directamente en un campo de batalla. En cambio, lucharon a través de conflictos indirectos, conocidos como guerras de praxis. Estos conflictos ocurrieron en diversas partes del mundo, con ambas superpotencias apoyando a bandos opuestos en guerras locales para evitar una confrontación nuclear directa. Uno de los primeros y más importantes conflictos indirectos fue la Guerra de Corea, 1950-1953. Después de la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea se dividió en dos: al norte, bajo el control de un régimen comunista apoyado por la Unión Soviética y China, y al sur, bajo un gobierno respaldado por Estados Unidos. En 1950, las tropas norcoreanas, apoyadas por la Unión Soviética y China, invadieron el sur, lo que provocó la intervención militar de las Naciones Unidas, liderada por Estados Unidos. Durante 3 años, la península fue escenario de brutales combates. Aunque el conflicto terminó en un armisticio, Corea quedó dividida en dos países separados, una división que persiste hasta hoy.
La Guerra de Corea fue un ejemplo claro de cómo la Guerra Fría afectaba a naciones menores, utilizando a sus ciudadanos como peones en un conflicto mayor. Otro conflicto significativo fue la Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. Vietnam, al igual que Corea, había sido dividida entre el norte comunista y el sur capitalista tras la retirada de los colonialistas franceses. Los comunistas, liderados por Ho Chi Minh, buscaban reunificar el país bajo un gobierno comunista, mientras que Estados Unidos, siguiendo su política de contención del comunismo, intervino en apoyo del gobierno del sur. La Guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más largos y costosos de la Guerra Fría. A pesar del uso masivo de tropas estadounidenses y tecnología avanzada, el ejército de Vietnam del Norte, apoyado por China y la Unión Soviética, resistió. En 1975, tras la retirada de las tropas estadounidenses, Vietnam se reunificó bajo el control comunista. Esta guerra dejó una profunda huella en la política y la sociedad de Estados Unidos, que enfrentó fuertes críticas internas por su participación en el conflicto. Además de Corea y Vietnam, hubo numerosos conflictos de menor escala que también fueron influenciados por la Guerra Fría. En América Latina, por ejemplo, la Revolución Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro, alineó a Cuba con la Unión Soviética, lo que provocó múltiples intentos de Estados Unidos para desestabilizar al régimen, incluido el fallido desembarco de Bahía de Cochinos en 1961. En África, la descolonización de varias naciones se vio marcada por la influencia de la Guerra Fría, con Estados Unidos y la Unión Soviética interviniendo en conflictos como la Guerra Civil de Angola y la crisis del Congo, apoyando a facciones rivales según sus intereses ideológicos. Estos conflictos indirectos o guerras por poder definieron gran parte de la Guerra Fría, demostrando que aunque Estados Unidos y la Unión Soviética evitaron enfrentarse directamente, su rivalidad se extendió a todos los rincones del mundo, desde Asia hasta África y América Latina. En cada una de estas guerras, los locales sufrieron las consecuencias de una lucha ideológica global que, para muchos, fue más una imposición extranjera que un conflicto propio. La carrera espacial. En medio de las tensiones de la Guerra Fría, una nueva competencia surgió entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la carrera espacial. Esta no fue solo una lucha por la supremacía tecnológica, sino también un símbolo del poder y prestigio de cada superpotencia. Ganar la carrera espacial significaba demostrar no solo una capacidad militar superior, sino también un dominio científico y tecnológico. El espacio se convirtió en un campo de batalla simbólico donde ambos países competían por el control de los cielos y la imagen de ser la nación más avanzada del mundo. El primer gran hito de la carrera espacial ocurrió en 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik 1. Este pequeño satélite orbitó la Tierra, marcando el inicio de la era espacial y sorprendiendo a todo el mundo, especialmente a Estados Unidos. El lanzamiento del Sputnik generó pánico en Occidente, ya que no solo demostraba el dominio soviético en el espacio, sino que también sugería que los misiles intercontinentales, capaces de llevar armas nucleares, podrían ser lanzados desde el espacio. La respuesta estadounidense no se hizo esperar. En 1961, los soviéticos lograron otro hito histórico cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio y orbitar la Tierra. Este logro consolidó aún más la ventaja soviética en la carrera espacial y fue visto como un gran triunfo del comunismo sobre el capitalismo. La Unión Soviética lo presentó como una prueba del éxito de su sistema, mientras que Estados Unidos, sintiéndose cada vez más rezagado, intensificó sus esfuerzos. En respuesta, el presidente estadounidense John F. Kennedy lanzó un ambicioso programa espacial con el objetivo de superar a los soviéticos. En un famoso discurso en 1961, Kennedy prometió que Estados Unidos llevaría a un hombre a la Luna y lo traería de vuelta a salvo antes del final de la década. Así comenzó el programa Apolo, una serie de misiones que culminó en 1969 con el Apolo 11, cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en caminar sobre la Luna. La llegada del hombre a la Luna fue un triunfo decisivo para Estados Unidos en la carrera espacial y un golpe para el prestigio soviético. La carrera espacial fue un reflejo de la rivalidad entre las superpotencias durante la Guerra Fría, pero también generó avances tecnológicos importantes que transformaron el mundo. Satélites, telecomunicaciones y la exploración del espacio exterior son algunos de los legados que dejó esta competencia histórica. El muro de Berlín y la división de Europa.
Uno de los símbolos más potentes de la Guerra Fría fue el Muro de Berlín, que representó la profunda división entre las ideologías del este comunista y el oeste capitalista. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos países: la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, alineada con las democracias occidentales, y la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, bajo el control del régimen comunista y la influencia soviética. Berlín, la antigua capital de Alemania, se encontraba dentro de la zona de ocupación soviética, pero estaba dividida en sectores controlados por las cuatro potencias aliadas. La mitad occidental de Berlín, controlada por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, se convirtió en un enclave capitalista rodeado por la Alemania comunista, lo que provocó tensiones constantes. El Muro de Berlín fue erigido en agosto de 1961 por el gobierno de Alemania Oriental para evitar la fuga masiva de sus ciudadanos hacia Occidente. Entre 1949 y 1961, más de 2,5 millones de personas habían huido de la Alemania Oriental comunista hacia la prosperidad de Berlín Occidental. Esta situación amenazaba la estabilidad del régimen comunista, ya que muchos de los que huían eran jóvenes profesionales y trabajadores calificados, lo que debilitaba aún más la ya frágil economía del este. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, los soldados de Alemania Oriental comenzaron a construir una barrera física que rodearía Berlín Occidental, separando familias, amigos y comunidades enteras. El Muro de Berlín, que comenzó como una simple barrera de alambre de púas, se convirtió con el tiempo en una estructura de concreto de 155 kilómetros de largo, con torres de vigilancia, patrullas armadas y una franja de la muerte, donde cualquiera que intentara cruzar era disparado. El muro no solo dividía físicamente a Berlín, sino que simbolizaba la división más amplia de Europa por el telón de acero. Durante casi 3 décadas, el Muro de Berlín fue un recordatorio visual de la confrontación entre el comunismo y el capitalismo. Representaba el fracaso del sistema comunista en mantener a su propia población y reflejaba la tensión constante entre el este y el oeste. A pesar de los intentos de huida a través del muro, la mayoría de ellos acabaron en tragedia. El Muro de Berlín no cayó hasta el 9 de noviembre de 1989, cuando las crecientes demandas de libertad y los movimientos de reforma dentro de la Unión Soviética permitieron a los ciudadanos de Alemania Oriental cruzar hacia Occidente. La caída del muro fue el principio del fin de la Guerra Fría y el símbolo más potente de la reunificación de Alemania y Europa. El fin de la Guerra Fría. El final de la Guerra Fría fue un proceso complejo que se desarrolló a lo largo de los años 80, marcado por reformas dentro de la Unión Soviética y el debilitamiento de los regímenes comunistas en Europa del Este. En el centro de este cambio estaba Mikhail Gorbachov, quien asumió el liderazgo de la Unión Soviética en 1985. Gorbachov, consciente de los problemas internos de su país, lanzó 2 importantes reformas: Glasnost, apertura, y perestroika, reestructuración, con el objetivo de modernizar la economía soviética y permitir más libertad política. La Glasnost permitió una mayor libertad de expresión y un acceso más abierto a la información, lo que fue un cambio radical en un país donde la censura había sido la norma durante décadas. Los ciudadanos soviéticos comenzaron a criticar abiertamente al gobierno, y la información sobre la corrupción, la mala gestión y los problemas económicos se hizo pública. Por otro lado, la perestroika intentaba reformar la economía soviética, permitiendo elementos de mercado en el sistema comunista, pero estas reformas no fueron suficientes para resolver las profundas crisis económicas del país. Mientras tanto, en Europa del Este, los movimientos de oposición al comunismo comenzaban a ganar fuerza. En 1989, una serie de revoluciones pacíficas derrocaron a los regímenes comunistas en países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Rumanía. Estos levantamientos, conocidos como la Revolución de Terciopelo, en algunos casos, demostraron que el poder del bloque comunista en Europa del Este estaba colapsando. La falta de intervención militar soviética en apoyo de estos regímenes demostró que la política de Gorbachov era diferente de la de sus predecesores. El evento que marcó simbólicamente el fin de la Guerra Fría fue la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. El muro, que había sido un símbolo de la división de Europa y de la Guerra Fría, cayó cuando el gobierno de Alemania Oriental anunció que sus ciudadanos podían cruzar libremente a Berlín Occidental. Miles de personas acudieron al muro, derribándolo físicamente con martillos y picos.
Este evento no solo marcó el principio de la reunificación de Alemania, sino también el colapso de la división entre el este y el oeste. En 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente, marcando el fin de la Guerra Fría. Los Estados miembros de la URSS se declararon independientes, y la bandera roja con la hoz y el martillo fue retirada del Kremlin. La Guerra Fría había terminado, pero dejó profundas consecuencias en la política internacional que todavía resuenan en el siglo XXI. Legado de la Guerra Fría. Aunque la Guerra Fría terminó oficialmente con la disolución de la Unión Soviética en 1991, su legado sigue influyendo en la política y las relaciones internacionales hasta hoy. Uno de los legados más significativos es la existencia de grandes cantidades de armas nucleares. A pesar de la reducción de arsenales gracias a acuerdos como el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, Estados Unidos y Rusia, sucesor de la URSS, todavía poseen la mayor parte de las armas nucleares del mundo, lo que mantiene la amenaza de destrucción nuclear latente. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y su expansión hacia el este es otro resultado directo de la Guerra Fría. Originalmente creada para defender a Europa Occidental contra la expansión comunista, la OTAN ha evolucionado, pero sigue siendo una de las principales alianzas militares en el mundo. Su expansión hacia países del antiguo bloque soviético ha sido un punto de tensión entre Occidente y Rusia, mostrando que las divisiones de la Guerra Fría no han desaparecido por completo. El conflicto ideológico entre el capitalismo y el comunismo también dejó su huella. Aunque el comunismo como sistema de gobierno colapsó en la mayoría de los países, todavía persisten naciones como China, Corea del Norte y Cuba, que han seguido sus propios caminos en el escenario global. Además, la tecnología militar y los avances científicos que se desarrollaron durante la Guerra Fría, como los satélites y los sistemas de telecomunicaciones, siguen siendo fundamentales en el mundo moderno. La competencia tecnológica en el espacio, que comenzó con la carrera espacial, allanó el camino para la exploración del espacio y las comunicaciones globales. En resumen, el fin de la Guerra Fría trajo consigo un nuevo orden mundial, pero sus consecuencias aún se sienten en la política, la tecnología y la seguridad internacional.